Muy bien. Hola, hola. Buenos días a todos. Buenos días. Estamos muy contentos de estar aquí hoy para contaros que la IA no es solo una moda, sino que es algo verdaderamente útil para que podamos hacer negocios y podamos acelerar y tener ese ROI del que todo el mundo habla. ¿Vale? Entonces, yo soy Hanan, soy directora regional en AvePoint Iberia, incluyendo también Italia y algún otro país de la región sur, y me acompaña Roberto. Hola, buenos días. Bueno, pues mi nombre es Roberto Delgado. Llevo trabajando en AvePoint ya 15 años como arquitecto de soluciones y bueno, pues igual alguno de vosotros ya me conocéis, hemos trabajado conjuntamente en algún proyecto con nuestras soluciones y cualquier relación técnica de productos, pues encantado de hablar con vosotros. Muy bien. Yo soy Hanan, como os decía antes, que a lo mejor os habéis olvidado el nombre. Es un nombre árabe, a los árabes nos encanta poneros las cosas fáciles, ¿no? Con nombres muy fáciles. Y me conocen como Hanan o como la chica de AvePoint, porque ya me estoy volviendo uno con el logo de nuestra empresa. También me conocen como la chica que habla muchos idiomas, 5, 6 y a veces ninguno. Entonces, si hoy me escucháis poner alguna palabra en inglés, en italiano o en árabe, no os preocupéis que es fallo de fábrica, ¿vale? Y estamos acostumbrados. Muy bien. Antes de empezar, bueno, un agradecimiento a nuestros sponsors. Gracias, sponsors. De nada, tenemos por un poco de chocolate si queréis, tenemos alguna cosa por ahí, un paraguas por si luego llovía. Bueno, al final no ha llovido. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo la IA es mucho más que una moda. En la charla, el nombre de la charla que habéis visto es Preparando el terreno. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que antes de utilizar la IA para poder tener un buen retorno sobre la inversión, que es lo que todos queremos, y un uso, y la gente como yo, que no soy administradora, ni soy una persona cool tech, ni nada, pues lo utilice, porque si no me sirve no lo voy a usar, ¿vale? Y a la empresa pierde dinero. Entonces, para ello necesitamos que la empresa, los datos de la empresa, la información de la empresa esté pulida, esté preparada para que cuando nosotros como empleados accedamos, podamos realmente pescar datos relevantes. Ahí hablamos de la cualidad de la información, la cualidad del conocimiento. Al final, Copilot o cualquier IA que utilicéis, hasta ChatGPT, lo que utiliza es la información que tiene, ¿vale? Entonces, si esta información no está bien, no podremos tener el provecho que estamos buscando, no este ROI que estamos buscando. Entonces, me gustaría haceros una pregunta. ¿Cuántos de vosotros han utilizado Copilot en vuestra empresa? Vale, algunos. ¿Y cuántos de vosotros, al utilizar Copilot para buscar algún documento, os habéis encontrado un archivo de 2013 o 2012? Sí. Vale. Yo eso lo llamo arqueología digital. Os estáis especializando en arqueología digital. Es frustrante, es pérdida de tiempo y no sirve a nadie. Y a lo mejor ese documento ni tu administrador sabe que lo tiene, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros han creado un team? Soléis crear teams, ¿no? Vale. ¿Y cuántos de vosotros han creado 3 teams iguales y 1 o 2 pues, se han dejado ahí abandonados, no los habéis vuelto a utilizar? Yo también soy culpable de eso. Es normal. Todo esto afecta a la calidad de Copilot. Y lo que haga yo, o lo que haga Carlos, o lo que haga Roberto, afecta a la respuesta de Copilot a nivel empresarial. Entonces ahí es donde realmente nosotros llegamos para decir, ok, vamos a preparar este terreno. Vamos a hacer que en lugar de 5 teams con la misma cosa, vamos a eliminar todo lo que sea redundante, obsoleto o trivial. Vamos a hacer de manera que realmente la información que exista en el entorno sea relevante, sea útil y sea rápida de encontrar. Más allá de esto, vamos a hacer que realmente quien acceda a esa información sea la persona correcta. Yo soy italiana y marroquí, ¿vale? Es una mala combinación, dicen, o buena, no sé, según quién. Somos muy cotillos, tanto en Italia como en Marruecos. Si puedo enterarme de algo, yo me voy a enterar, ¿vale? A lo mejor quiero saber cuánto cobra mi CEO. Le pregunto a Copilot, pues oye, ¿y Copilot tiene acceso? Pues genial,
me he enterado de este nuevo dato. Y es algo que está pasando también en las empresas. A lo mejor no es el sueldo de CEO, aunque os prometo que nos ha pasado en un cliente, son otros datos sensibles. No sabemos quién está teniendo acceso a esta información. Entonces los problemas son dos. La calidad de la información que tenemos, trivial, obsoleta, repetida, y por el otro lado, la democracia, que nos encanta en Europa, la democracia, pero es una hiperdemocracia. La IA es democrática, todo el mundo tiene el mismo acceso. Entonces hay que controlar esos dos aspectos. Y es ahí donde nosotros nos posicionamos. Y es ahí donde decimos, vamos a preparar el terreno para que tú puedas, empresa, operar en seguridad y agilidad. Porque si lo pones demasiado seguro, seguridad máxima, casi parece una cárcel, ¿no? Maximum security. Eso os avisé antes del inglés. Pues la gente no colabora y si nos apretas, pues a lo mejor colaboramos, te mando un fichero por WhatsApp, si no lo puedo mandar con mis herramientas empresariales, porque yo al final tengo que hacer mi trabajo. Entonces es crear ese equilibrio entre libertad y seguridad, hasta con la IA. Entonces, bueno, nosotros somos AVPoint, somos una empresa americana. Queda muy chulo decir eso, ¿no? Somos una empresa americana. Bueno, últimamente depende. Sí, ¿verdad? Llevamos 21 años en el mercado, y llevamos 21 años hablando de estas cosas. No son nada nuevas para nosotros, pero es algo que antes era un lujo, lo de gobernar, ¿no? Asegurarnos que los datos fueran, bueno, limpios y que todo el mundo tuviera el buen acceso. Ahora ya es una exigencia. Ya no nos podemos permitir ver esto como un lujo. Cuando tengo budget ya hablaré. No, no, no. Ahora con la IA eso es el punto de partida antes de implementarlo. Estamos repartidos en diferentes países del mundo. Aquí veis un poco nuestra presencia con algunos datos que no voy a repetir. Y un poco qué es lo que hacemos con IA, pero también más allá de la IA, ¿no? Todo lo que es resiliencia, ¿no? Lo que os acabo de contar de preparar el terreno realmente es resiliencia, porque puedes prepararte para enfrentar los retos de la IA. Compliance, también hay ciertas regulaciones que tenemos que cumplir, sobre todo con la IA generativa, generamos. ¿Cómo sabemos lo que tenemos que mantener? A lo mejor lo tenemos que eliminar después de 1 año, 5 años, 10 años. Trabajamos con empresas, por ejemplo, que tienen datos médicos y hay que tener una retención adecuada. La parte de innovación, porque os ayudamos a implementar nuevas tecnologías, cost savings y efficiency. Cuando tú tienes un entorno gobernado, sabes lo que se está utilizando y lo que no se está utilizando. ¿Qué tipo de licencias se están aprovechando? Si no se están aprovechando, las reasigno o las elimino fuera. Y pues el AI confidence, ¿no? Esa confianza de poder decir, soy una empresa que está preparada para poder utilizar la IA y le voy a sacar provecho a esas licencias carísimas de Copilot. Perdón a los compis de Microsoft si me estáis escuchando. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿En qué lo vemos? Pues en una plataforma con diferentes módulos, ¿vale? Que cubren estos 5 pilares. Estamos en todos los distribuidores, estamos presentes como marca everywhere y, bueno, la plataforma la llamamos Confidence Center. Un poco cómo trabajamos con un cliente, por ejemplo, o con un partner. Tenemos una red de partner muy amplia para implementar Copilot, ¿vale? Entonces, empezaríamos un poco preparando este terreno. Entonces, entenderíamos un poco qué datos o qué información tenéis en vuestro entorno. Estaba hablando esta mañana con una mujer muy inteligente que me decía, hay que dejar de hablar de datos, hay que empezar a hablar de conocimiento. Cambia, ¿verdad? Cuando empiezas a pensar en conocimiento, ese es el conocimiento de tu empresa. Si el conocimiento de tu empresa es obsoleto, redundante, trivial, molesta, ¿verdad? Entonces empezamos por el principio, que es el conocimiento. Limpiamos ese conocimiento, pasamos a securizarlo, asegurándonos de que solo tengan acceso las personas adecuadas. Y la tercera parte, que también es muy importante, una vez que hemos preparado ese terreno, se está adoptando. ¿Qué tipo de adopción tiene? ¿Qué tipo de uso tiene? ¿Quién la está utilizando? ¿Hay algún champion dentro de mi organización que, bueno, pues puede ayudarme a evangelizar la solución dentro de la empresa? Porque al final, cuando nos lo dice el administrador o el jefe, utiliza Copilot, pues vale,
vale, voy a probar a utilizarlo, pero si veo que algún compañero le está realmente sacando provecho, ahí yo ya me siento más motivada en hacerlo, ¿verdad? Entonces, un poco esa pirámide, que empezando por la calidad de la información, subimos a la protección y acceso permisos de acceso, quién tiene acceso a qué, y gobernamos, así gobernamos y llegamos luego a la parte de adopción, ¿vale? Entonces, un poco midiendo ese ROI. Gracias a los que están adoptando, a esos champions o a las personas que la están utilizando, ¿qué tipo de inversión tengo? ¿Es en tiempos? A lo mejor algún nuevo proceso que ha ahorrado costes a la empresa. Al final todos tenemos los mismos intereses, ¿no? Hacer dinero, ahorrar dinero o reducir riesgos. ¿Está cumpliendo con una de esas tres el hecho de que yo esté utilizando Copilot? Ya me veis muy directa, ¿no? Voy al grano. Con esa pirámide llegamos a entender realmente si estáis preparados para Copilot, cómo os podemos preparar y qué tipo de inversión vais a tener. Muy bien. Como os decía, el dato o la información, el conocimiento es el protagonista de Copilot. Copilot no funciona, Copilot no me da ROI, Copilot muchos riesgos de seguridad. Eso me dice que tu empresa no está preparada para Copilot, no que Copilot no esté dando resultados. Es un poco una opinión dura que nos lleva a un punto de vista más que opinión, que nos pide ponernos en cuestión, ¿verdad? Ponernos en juego y repensar cómo vemos la información de la empresa, pero es así, es lo que vemos. Muy bien. No solo en España, es decir, nosotros no somos los malos de Copilot o Italia o otros países que gestiono, sino que a nivel mundial son dos miedos, seguridad y es muy caro, ¿qué inversión tengo? ¿Vale? Nosotros como empresa hemos intentado responder a esas preguntas y lo hemos conseguido con éxito. Entonces quitamos esos miedos, porque al final el miedo nos deja atrás. Si tenemos miedo no lo utilizamos, pero no es que desaparezca. No, hay otras empresas que lo siguen utilizando y nuestros competidores nos ganan mercado. ¿Vale? Compliance, ROI y sobre todo seguridad a larga escala. Como veis aquí, el 94% de los pilotos de Copilot han parado y es principalmente por los dos puntos que os comentaba antes. Falta de preparación en temas de calidad del dato, de la información y falta de ROI. Si no funciona, dejo de gastar. Mi CEO no le interesa que Copilot sea de moda, mi CEO quiere ver resultados. Muy bien. Como os decía, eso es algo que se queda, no por ignorarlo va a desaparecer, no porque dejemos de utilizarlo vaya a desaparecer, no, simplemente nos quedamos atrás. Entonces realmente lo que ahora os comentará mi compañero Roberto, necesitamos un nuevo enfoque en cómo pensamos en seguridad. En el pasado era una seguridad reactiva, el Estado me decía que tenía que tener la GDPR y yo hacía eso. Hemos pasado a algo más proactivo, ¿vale? Quiero crear un entorno algo más resiliente, porque en lugar de que pase algo y yo, en modo estilo seguro, ¿no? O backup, pasa el backup, ¿no? Lo pierdes, vale, tengo un backup. ¿Por qué lo pierdes? ¿Por qué lo estás perdiendo? ¿Sabes o no lo sabes? ¿O prefieres simplemente...? Entonces las empresas hemos evolucionado hasta algo más proactivo. Y ahora estamos hablando de estrategia, seguridad estratégica. Porque con la IA generativa tenemos que estar mucho más resilientes. Muy bien, dejo la palabra a nuestro ninja, tech ninja. Gracias, Ana. Bueno, cuando hablamos aquí de más seguridad estratégica, bueno, es un poco también conceptos que igual pues, muchos de vosotros ya también sois familiares, que es lo que se suele conocer como esa postura de seguridad, ¿no? En cuanto a nuestro Tenant de 365 o otros servicios ligados también a la 365, como pueda ser Power Platform, Copilot Agents, etc. Entonces, en función de bueno, cuál sea un poco esa nueva estrategia de las empresas a la hora de securizar los datos frente a la implementación de Copilot, por ejemplo, estamos hablando de tres estrategias principales. Una es, por un lado, lo que es la seguridad del dato como tal, ¿de acuerdo?
Segundo, lo que es aplicar la gobernanza a los espacios de trabajo. En este caso estamos hablando de espacios de trabajo como puede ser un team, como pueda ser un sitio de SharePoint, como pueda ser un sitio de trabajo de Power BI. Es decir, un poco el poder también securizar ya desde el comienzo el contenedor, ¿de acuerdo? Así como el contenido. Y por último, algo que comienza a tener muchísima más importancia en las empresas hoy en día, que anteriormente pues, siempre ha estado un poco más dejado, que es la gobernanza del dato. Es decir, gobernanza del dato entendida no solamente como, vale, voy a aplicar una etiqueta de sensibilidad, por ejemplo, de protección del dato, sino que cómo voy a asegurarme que ese dato va a estar bien correctamente con las personas con los accesos necesarios, que va a tener una política de retención asociada, una clasificación pertinente, ¿de acuerdo? Para que de esa manera no solamente los resultados pues, van a ser más indicados, por así decirlo, más actuales, ¿no? Entonces, cuando hablamos sobre todo en esa primera parte de la seguridad del dato, ¿no? ¿Cuáles son cuando hablamos con clientes que empiezan a hacer un piloto, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál suele ser ese primer bloqueo, por así decirlo, de decir, bueno, pues antes de seleccionar un grupo de piloto, ¿no? ¿Qué lo va a hacer? Suele ser el sacar información de la seguridad del dato. Por ejemplo, Hanan ha comentado al principio en esa pirámide, es importante conocer el dato desde el punto de vista, pues, dato que sea obsoleto, dato que sea redundante. ¿Por qué? Porque también me va a interesar que los resultados, pues, de nuevo, no sean datos de un documento, de una presentación de PowerPoint de hace 10 años, que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo ahora mismo. Entonces, pues se hace una primera limpieza, ¿de acuerdo?, de ese tenant. Y segundo, sería la parte de seguridad, que básicamente viene a decir que, bueno, necesitamos saber, bueno, por ejemplo, algo básico, que ese grupo de usuarios de piloto que van a hacer un piloto, entender dónde tienen acceso. Y por otro lado, entender qué documentos pueden estar sobreexpuestos, sobrecompartidos, ¿no? El famoso oversharing, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que hasta ahora, para aquellos que están utilizando Teams, SharePoint, pues nunca ha sido un problema. Muchas veces, pues bueno, pues era algo que se gestionaba solo, los usuarios más o menos nadie se ha quejado hasta ahora, entonces no había una necesidad de tener ese control o ese conocimiento de quién tiene acceso a qué o si algo es necesario o no. Pero ahora, con la implementación de Copilot, lo que ha hecho un poco ha sido aumentar, poner más foco en ese tipo de estrategias en las empresas. Con lo cual, los típicos escenarios que han existido siempre, ¿no? La privacidad de los grupos o de los teams, la rotura de herencias, que ha existido desde que SharePoint es SharePoint, ¿no? Y esa problemática de saber dónde hay contenido que pueda estar sobreexpuesto, ¿no? El concepto, por ejemplo, de lo que se suelen llamar los shadow users, que son, por ejemplo, usuarios que tengan acceso por detrás de los permisos de SharePoint de un sitio de grupo, de Teams o de canal, que no van a aparecer en las membresías, ¿no? Entonces, bueno, pues para ello, ¿cómo trabajamos con clientes? Bueno, pues trabajamos, por ejemplo, con diferentes proyectos donde cuando viene una necesidad, trabajamos con la implementación de nuestras soluciones. Son soluciones que son 100% SaaS. Disponemos de diferentes centros de datos alrededor del mundo, tecnología de Microsoft Azure, y estas soluciones, ¿qué es lo que hacen? Bueno, nos van a hacer un barrido, ¿de acuerdo?, de nuestro tenant. ¿Qué servicios? Como vemos ahí, Teams, SharePoint, OneDrive, grupos, en las últimas versiones también Power BI, Power Automate, Google Workspace, ¿de acuerdo? También, para que vosotros también igual tengáis alguna estrategia multicloud. Y la idea es, bueno, pues desde presentarnos informes a nivel más superior, por así decirlo, a nivel holístico de, bueno, muéstrame dónde hay más riesgo dentro de mi empresa. ¿Verdad? Es que a mí lo que me gusta de esta, por ejemplo, lo que estáis viendo ahora es que cualquiera lo puede entender, no necesitas este nivel de conocimiento técnico profundo. La herramienta te dice exactamente áreas de riesgo y estatus de tu entorno en un segundo. Y lo va actualizando en real time, porque al final, si no lo entiendo, no me sirve. Y esto es muy, muy directo. Exacto. Al punto, sí. Sobre todo porque, bueno, como administrador, igual, pues bueno, pues tengo diferentes herramientas nativas también de 365 que me puedan, por ejemplo, si algunos de vosotros sois familiares con el SharePoint Advanced Management también, capacidades que vienen con Copilot. Bueno, pues yo sí puedo lanzar un scan de mi tenant, me va a mostrar un documento gigantesco en Excel con documentos, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera el poder poner el foco en base a qué permisos tiene un usuario,
a nivel de auditoría de quién ha accedido, quién ha hecho qué, y por supuesto la integración con Purview, ¿no? Si bien se está utilizando ya etiquetas, lo que se conocen como sensitivity info types, el poder poner un poco el foco, ¿no? Una especie de matriz donde poner el foco dentro de la empresa en qué documentos voy a tener que igual prestar más atención. ¿Podéis hacer así con la cabeza si lo que estamos diciendo tiene sentido? Y así si no tiene sentido. Vale, genial. Entonces podemos seguir, si no, vale. Nos íbamos. Aquí otro ejemplo, hablábamos de lo típico, ¿no? De lo de compartir con el grupo de todos. ¿Cuál es lo más común? El EEU, Everyone Except External Users, ¿no? Eso nos lo encontramos bastante a menudo, ¿no? Es esa compartición a gente de todo el tenant, ¿no? Sobre todo pues, a través de OneDrive, etc. ¿No explicas esto, Roberto, el Everyone Except External Users? Pues básicamente que casi pues, todo el mundo en el tenant que no sea usuario externo va a tener acceso. Es como un team que se crea público donde va a estar disponible en los resultados de búsqueda, etc. Vale. Independientemente de los datos. Exacto. ¿Vale? A no ser que el dato se proteja, obviamente, con, pues, por ejemplo, una etiqueta, con cifrado, etcétera, que luego veremos, bueno, también qué capacidades existen. Aquí otra opción, bueno, pues también esa exposición a través de los links de compartición, ¿no? Que también pues, nos encontramos muchas veces sorpresas de la cantidad de links que existen ahí todavía con usuarios externos, usuarios que ya igual no existen, el concepto de usuario huérfano. Entonces, bueno, pues aquí vemos una serie de dashboards, ¿no? Que nos va a permitir la herramienta ya, de una manera ya organizada, ver qué datos podemos elaborar. Por ejemplo, el caso que comentaba antes, bueno, en nuestra empresa, en Navepoint, nosotros hemos implementado Copilot, yo fui parte de ese proceso, de ese grupo de piloto. Bueno, pues inicialmente se hizo una búsqueda y se pasó una serie de análisis para esos usuarios que iban a ser parte del piloto, ¿vale? Con lo cual el poder revisar qué permisos rápidamente este usuario dónde tiene acceso, para identificar igual, oye, que este usuario tiene acceso a un documento al que no debería, ¿vale? Entonces, bueno, todo con lo que sea control de usuarios huérfanos, usuarios externos, usuarios invitados, qué está compartido, ¿de acuerdo? Y, bueno, no solamente tener esos informes, ¿de acuerdo? Sino también qué sería de tener un informe si no puedo tomar acciones. De manera proactiva, la herramienta nos genera una serie de sugerencias, ¿de acuerdo? De recomendaciones de qué tipo de políticas implementar de manera proactiva. ¿Para qué? Para yo definir, por ejemplo, una serie de reglas, como pueda ser, oye, si detectas de repente un team con usuarios huérfanos o links compartidos con un grupo grande, bueno, pues automáticamente o bien notifica al usuario del propietario del team o directamente elimina esos enlaces, ¿no? Una serie un poco más de ser un poco proactivos y aplicar un poco esa regla, ¿no? De decir, oye, si haces algo, que sepas que va a saltar una alarma, ¿no? Vamos a la parte de adopción, ¿te parece? Que nos quedan 5 minutitos o 4 ya. Y obviamente algo que es muy importante, sobre todo cuando hablamos de esa gobernanza a nivel también del dato, ¿no? Como las diapositivas obviamente se compartirán, aquí tenéis una serie de ejemplos de cuáles son las políticas más comunes que suelen implementar los clientes a nivel de tenant, ¿de acuerdo? A nivel de servicio, en cuanto a pues eso, usuarios huérfanos, teams huérfanos, sobrecompartido, etcétera. Y algo muy importante es un poco lo que se conoce como el concepto de seguridad compartida, ¿no? De responsabilidad de seguridad compartida. Es decir, muchas veces las quejas que oímos de los administradores es muchas veces no la falta de conocimiento de dónde está ese contenido que está igual más sobrecompartido, que sea más sensible, sino que muchas veces la falta de saber qué hacer con ese contenido, ¿no? Con lo cual, un poco la estrategia nuestra es decir, bueno, vamos a delegar al usuario, que es el propietario de esa información, que sea esa persona la que tome responsabilidad. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pues utilizamos toda esa información que ya hemos escaneado, ¿de acuerdo? Y para ello tenemos una aplicación en Microsoft Teams, ¿de acuerdo? Que se puede integrar a nivel de usuario. Y aquí ya, como veis, veo un dashboard donde los servicios que veo de Teams, SharePoint, OneDrive, son ya del propio usuario. Es decir, el usuario accede a su team y va a poder revisar aquellos documentos de los cuales él es propietario o ella y va a poder revisar, como veis, pues los usuarios invitados, que el documento hay que tenga algún riesgo, si hay links compartidos, ¿de acuerdo? Y poder lanzar lo que se conoce como un proceso de renovación o de recertificación, que muchas empresas lo hacen de manera obligatoria en sus empleados. Una vez al año, mínimamente tienen que verificar, bueno, pues si este team o este grupo
¿Es necesario? No. Y si no, que se archive o que se borre. Si es necesario, bueno, pues voy a tener que ir revisando una serie de valores, como pueda ser la membresía del team, la membresía del grupo o la membresía de un sitio de SharePoint, de un workspace de Power BI. Lo mismo para Power Platform, por ejemplo, agents, agentes, Sí. apps, flows, o sea, el concepto de gobernanza para el propietario, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que el administrador, bueno, pues pueda tener una visibilidad sobre quién ha hecho este proceso, qué nivel de compliance tienen dentro de la empresa y, bueno, pues en este caso es el usuario el que toma la decisión, porque yo como propietario de mi información ya sé si, oye, pues este team no lo necesito, estos documentos pues están sobrecompartidos, que alguien del team los ha compartido y no deberían. Es decir, una serie de valores en las que poder tener más control. O como, por ejemplo, este último caso que mostramos aquí, que es la parte de OneDrive. OneDrive suele ser muchas veces esa fuente de sobrecompartición, ¿no? Porque es, bueno, pues lo tengo de información que la tengo sincronizada, que más libremente comparto dentro de la empresa, pero también suele ser un poco más fuente de esa sobrecompartición de datos. Con lo cual, a través de esa aplicación que hablábamos, pues el usuario final es el que es un poco responsable. Y diréis, vale, bueno, pues ¿cómo obligo a ese usuario, ¿no? a que lo haga? Porque es el mayor problema. Claro. Os voy a contar cómo lo hace una empresa. Una empresa con la que trabajamos, gracias. Para finalizar, una empresa con la que trabajamos, que es una empresa tiene más de 200.000 usuarios, básicamente a nivel de dirección tiene una serie de KPIs donde les mide el nivel de compliance de su equipo. Va por departamentos, va por regiones y forma parte de su bonus, básicamente. Así que, bueno, pues obviamente depende del nivel de compliance, requieren un mínimo de compliance de que los sitios de toda la empresa estén verificados. Te tengo que sacar del escenario. Nos gustaría poder quedarnos a contaros la parte de adopción. Tenemos muchas cosas más por contaros, sobre todo esa pirámide, ¿no? De cómo, por un lado, preparamos la empresa para que pueda utilizarla ya. Y una vez que esté preparada a través de ¿Policía? Se me está saliendo el italiano. A través de... la limpieza. A través de la limpieza, la información que tiene la empresa. Y una vez que se implemente la IA, adopción, ¿vale? He invertido en esas licencias de Copilot, ¿qué tipo de inversión me están dando? Entonces, para contaros esos dos puntos, tenéis aquí nuestros contactos y nada, muchas gracias por la atención. Gracias, Roberto. De nada, gracias a vosotros. Gracias.